reunirnos como aquí. O sea, está bien. Pero son términos que no se usan en la Biblia y a nosotros hoy en día nos los han enseñado y los hemos convertido en una religión. ¿Ok? Mateo capítulo 3 versículo 2 dice, lo leo y luego se lo explico. Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Ok, quiero que me presten atención y ahorita vamos a ir con más citas bíblicas. Estas palabras, si usted lee más para atrás del contexto y más para adelante, aquí está hablando Juan el Bautista. ¿Alguien sabe quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el que vino a abrirle camino al Señor Jesucristo. ¿Ok? Él vino por delante abriéndole el camino para el que venía atrás de él. ¿Sí? Que era Jesús. Entonces primero mandó a alguien por delante, que fue Juan el Bautista, y el sermón que traía Juan el Bautista era acerca del reino. Y estas son las palabras que él mencionó. Y dice, arrepentíos. Dice Juan el Bautista, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas son palabras de Juan el Bautista. ¿Sí? Después, vamos a Mateo 4, ahí adelantito. Mateo 4, 17. Si quieren, yo se los voy leyendo y usted vaya apuntando a la cita y después las leemos. Mateo 4, 17. Ok, ya Juan el Bautista ya se le acabó su ministerio. Juan el Bautista ya lo encerraron, está encerrado en una cárcel, ¿sí? Y ahora ya llegó Jesús atrás de él. ¿Ok? Jesús, bíblicamente Jesús es el rey, ¿cierto? Hoy en día, si usted conoce de algún rey, donde sea, el rey de España, el rey de Inglaterra, donde sea, cualquier rey no llega así nomás se presenta, siempre es anunciado por alguien. Cualquier rey, ¿sí? Y le hacen reverencia al rey. Bueno, eso fue lo que hizo Juan Bautista. Él llegó por delante, abriéndole camino al rey, al que venía, anunciándoles, el reino se ha acercado. Ok, cuando Jesús ya llega a este mundo, ya empieza su ministerio, mejor dicho, a la edad de 30 años, él empezó a predicar y las primeras palabras que mencionó el Señor Jesucristo fueron estas. Aquí empezó su ministerio apenas. Antes de esto, él todavía no había empezado su ministerio. Antes de esto, él venía de 40 días y 40 noches, de estando en el desierto, ¿sí? Estando en ayuno y oración, y fue tentado por Satanás. Y luego ya llega, se presenta a la gente, y las primeras palabras que menciona son estas. En el versículo 17 de Mateo 4 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. O se ha acercado, dice en otra cita. Ok, si usted observa esto, son las mismas palabras que mencionó Juan el Bautista. Las mismas palabras las mencionó el Señor Jesucristo. Aquí empezó su ministerio. Aquí empieza su carrera, hermanos. Vamos a decirlo así, su carrera en el cristianismo, por decirlo a nosotros hoy en día, cuando venimos, aceptamos a Cristo, empezamos, hay un punto cero donde partimos. Bueno, aquí estaba empezando el ministerio el Señor Jesucristo. Y las primeras palabras que Él menciona son acerca del ¿qué? Del reino. ¿Ok? No mencionó ninguna religión, no mencionó ninguna denominación, no mencionó ninguna organización, Él mencionó el reino. Entonces, quiere decir que Jesús vino a este mundo a restaurar un reino que estaba caído o a traer un reino. ¿Sí? La palabra de Dios, la Biblia, si nosotros la analizamos bien y la leemos detenidamente, y poquita revelación que Dios nos dé para poder entender la palabra, usted se va a dar cuenta que la Biblia no habla de religión tampoco. El ser humano la ha convertido en una religión, a tal grado que, miren, ¿cómo dice aquí? ¿Qué dice en español? Santa Biblia. ¿Se fija que todos lo hacemos religión? Santa Biblia. La Biblia, hermanos, si nosotros la analizamos bien, detenidamente, la Biblia
si Jesús trajo un reino a este mundo, todo reino tiene una constitución. Aquí está la constitución. Aquí te dice cómo deben de vivir los ciudadanos del reino. Aquí te dice cómo debes tú, qué debes hacer para que entres al reino. Pero no está hablando jamás de una organización, ni de ninguna denominación. Los seres humanos nos hemos encargado de cambiarle terminología y todo lo hacemos santo. Ay, la Santa Biblia. Y no quiero que se me ofenda ni quiero que me malinterprete, pero este es un libro. ¿Sí? Este es un libro. El problema de este libro, hermanos, por decirlo de alguna manera, cuando no entendemos las palabras de este libro, es un libro como cualquier otro. Lo que tiene vida es la palabra que está dentro. Eso es lo que va a edificar tu vida. Los 66 libros son un libro, es una biblioteca, pues. El problema es que el ser humano la hemos... ¿Me está entendiendo? Ok, si tiene preguntas, levanten la mano y déjame preguntar, porque no quiero que vaya a quedar con dudas. Porque si se va con dudas, en su casa nadie se les va a contestar. Ok, entonces, lo que Jesús trajo a este mundo fue un reino. La Biblia habla de un rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo es el rey. Usted conoce un poquito de historia. Jesucristo es el rey. Entonces, si habla de un rey, habla de un reino. Porque no puede haber un rey sin reino. Todo reino tiene un rey. Forzosamente. Porque si no hay rey, no hay reino. Y si no hay reino, no hay rey. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si habla de un rey, tiene que haber un reino, forzosamente. Ahora, un reino sin ciudadanos, pues tampoco es reino. Porque todo reino tiene ciudadanos. Ok, entonces, Jesús trajo a este mundo un reino. Y usted puede leer la Biblia, toda la Biblia, usted puede leer y usted va a entender que está hablando siempre de ciudadanos, de pueblos, de naciones. Eso es lo que habla la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Habla de reyes, ¿sí? Habla de sacerdotes, habla de reinos, de naciones, de países. O sea, jamás habla de religión. Jamás habla de una denominación. ¿Sí me está entendiendo? Hoy en día el ser humano nos ha cambiado. Y le digo porque yo también estuve ahí. ¿Ok? Yo también estuve dentro de una organización y dentro de una religión. Cuando Dios empezó a revelar esto a mi vida, entendimos que estábamos equivocados. Y tenemos que enseñar lo que Dios quiere que se enseñe. ¿Amén? Ok, entonces si hay un rey, hay un reino. Y si hay un reino, tiene que haber ciudadanos. Ok, esos ciudadanos son ustedes. Que lo que quiere Dios es que todos entren a esa ciudadanía. Ahora, como todo mundo, vamos a hablar por ejemplo de Estados Unidos. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que Estados Unidos es un reino, ¿sí? Nosotros los hispanos queremos ser ciudadanos de los Estados Unidos y I'm sorry por esto, pero tienes que cumplir ciertos requisitos. Si no, no te dan la ciudadanía, ¿cierto o no? Es más, un ejemplo, a lo mejor te pide 20 requisitos y te dice, ¿traes estos 20 requisitos? Y te presentas toda la corte ese mero día y le traes 19. ¿Qué te va a decir el juez? Ay, te faltó uno. I'm sorry con excuse me, pero me traigo los 20 y regrésale. ¿Sí? ¿Cierto o no? Ok, en este reino es exactamente lo mismo. Hay requisitos para entrar a este reino. Hoy en día, escúchame bien esto, hermanos. Hoy en día, el 90% del mundo religioso nos está faltando un requisito para entrar. O dos, o tres, no sé. Conocemos del reino como conocer de los ciudadanos de los Estados Unidos. Conocemos los requisitos, ¿sí? Pero nos faltó uno y no te dieron la ciudadanía. Okay, es lo mismo aquí. Estamos dentro de una denominación, dentro de alguna organización, y qué bueno porque se está alabando a Dios. Pero te has analizado si estamos cumpliendo los requisitos para ser verdaderamente ciudadanos. Entonces tenemos que leer la Constitución del reino. ¿Me está entendiendo? Para poder entender esto, se tiene que leer la Biblia, ¿sí? Tienes que ser instruido conforme a la palabra. Ok, vamos a una cita bíblica más. Entonces, Mateo 4:17, las palabras de Jesús
arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién fue el que se acercó? Jesús. ¿Ok? Jesús fue el que se acercó y les dijo: hey, ciudadanos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él fue el que se acercó. Ok, entonces quiere decir que el reino ya está aquí, porque Jesús trajo ese reino. Ahora, si trajo ese reino, ¿por qué lo trajo? Porque ese reino se había perdido desde Adán y Eva. Cuando Dios hizo la creación, Dios iba a hacer un reino perfecto. Usted conoce la historia de Adán y Eva, el paraíso y todo eso. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Bueno, pues ya conocemos la historia. Pecaron y fueron sacados de ese reino. Ok, y ahí se lanzó la primera profecía, Génesis 3:15. Se lanzó la primera profecía y cuando Dios le dice, fíjense nada más, para poder entender esto, tenemos que entender muchas veces desde Génesis hasta Apocalipsis, para poder entender lo que habla el rey de ese reino. Ok, ahí se lanza la primera profecía. Cuando pecaron Adán y Eva, dice que Dios vino con Adán y le dijo: ¿qué pasó, Adán? Y Adán dijo, se la excusó como todos: pues ay, la mujer que me diste. Y luego dice Dios: ¿qué pasó, Adán? No, pues la viborita. Se la echó la culpa a la víbora. Lea la chanclas. El chanclas de los. Y luego vino con la víbora, ¿sí? Con la serpiente. Y ahí Dios le dicta la primera sentencia y la primera maldición. Y ahí es donde le dice: te arrastrarás y polvo de la tierra comerás. Y luego dice: la simiente de esta mujer, la simiente, ¿qué es la simiente? La descendencia. ¿Sí? La descendencia. La simiente de esta mujer, dice, te va a herir ¿en dónde? En la cabeza. ¿Sí? Y tu descendencia le va a herir en el calcañar, en el tobillo. ¿Ok? ¿Quién fue la descendencia de la mujer? Si usted sigue la historia, pasaron casi 4.000 años, 4.500 años, y llegó Jesús. La descendencia de la mujer. Llegó Jesús a traer el reino, a restablecer lo que Adán había perdido. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un reino. Estamos hablando de los ciudadanos del reino. Estamos hablando del rey de ese reino. ¿Ok? Ahora, todo reino tiene principios. Que eso Dios permite más adelante enseñar estos principios de ese reino. Porque el que logre entender los principios de ese reino, goza de los beneficios de ese reino. Todo ciudadano que logre entender, por ejemplo, vamos al ejemplo de Estados Unidos. Si tú eres ciudadano de Estados Unidos, tú gozas de ciertos privilegios por ser ciudadano de Estados Unidos, porque cumpliste los 20 requisitos. Tú gozas, porque es lo mismo acá. Cuando tú cumples los requisitos y logras entrar al reino, ok, tú tienes derecho a gozar de los requisitos o de los beneficios de ese reino, que son mucho más que lo que te puede dar el gobierno de Estados Unidos, por cierto. Alright. Ok, vamos a hacer una cita bíblica más. Vamos, por ejemplo, a Mateo 13:11. Mateo 13:11, ahí adelantito. ¿Estamos hablando de qué? A ver, ¿de qué estamos hablando? Del reino. Ok, Jesús ya empezó su ministerio. Jesús empieza a predicar, a enseñarle a las multitudes. Jesús agarra a 12 discípulos. ¿Usted conoce la historia? Le estoy enseñando algo práctico, algo sencillo que usted ya conoce, pero desde el punto de vista del reino. ¿Ok? Entonces, Jesús ya empezó su ministerio, ya tiene a 12 discípulos ahí que los está entrenando, los está enseñando, pero los discípulos, como usted y como yo, y como todo ser humano, porque eran humanos como usted y como yo, pues obviamente había cosas que no entendían. ¿Ok? Y una de las cosas que no entendían precisamente es esto. Si usted lee las parábolas en todo el capítulo 13 de Mateo, son varias parábolas, pero aquí en el 11 dice: a ustedes se les ha dado a conocer. Déjenme le leo del 10 para que entienda el 11. Mateo 13:10 dice: los discípulos se le acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? ¿Sí? Se vuelven parabolas. Se hacen bolas, pues. ¿Ok? O sea, los discípulos dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les contesta en el versículo 11. Dice el 11: a ustedes, ¿a quiénes? A ustedes, a los discípulos, ¿sí?
Le dice a los discípulos, a ustedes, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos, dice, en otra versión dice los misterios, ¿sí? Los misterios del reino de los cielos. Dice, pero a ellos no. Escuchen bien esto. Aquí sacamos muchos principios básicos para que usted pueda entender el reino. Los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué les hablas por parábola? Vente para acá, te agarro de una ilustración. Haz de cuenta que eres Jesús. ¿A qué te va a chaparrito Jesús? Ok, haz de cuenta que eres Jesús y yo soy parte de los 12 discípulos. Digo, Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas a la gente, hombre? Los estás volando, los estás enredando. Y Jesús le contesta y le dice, porque a ustedes, dice, les he dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Ok. Entonces quiere decir que aquí, si lo vemos con otro tipo de mentalidad, Jesús está haciendo excepción de personas. Porque a ellos sí, a ellos no. Ok, lo que pasa es que el reino, hermanos, tiene misterios, tiene cosas secretas. Por eso Jesús les hablaba en parábolas para que no todos entendieran. ¿Por qué? Porque cuando vas a hablar del reino, no todos van a entender estas cosas. Va a haber gente que critique, que murmure, que va a decir, este pastor Canoso no sabe lo que está diciendo. ¿Me está entendiendo? O sea, va a haber de todo. Y nosotros ya sabemos que así va a ser. Si al mismo Jesús lo rechazaron, ¿cuánto más de nosotros? Amén. Entonces Jesús ya sabía esto. Que había gente entre la multitud que nomás iba a criticarlo, que nomás iba a ver dónde se equivocaba, porque acuérdense que lo querían matar. ¿Sí? Entonces por eso les hablaba en parábolas, para que esos que iban para criticarlo o para hallarlo, sí, para matarlo, para que no entendieran. Dice, para que ellos no entiendan, pero a ustedes, el discípulo decía, a ustedes sí, dice, tienen el derecho de conocer los misterios del reino. Ahora, ¿dónde está la clave? Porque a ellos sí, porque a nosotros no. Porque esto es cuestión de fe, hermanos. El reino se basa en fe. ¿Sí? El mundo natural en el cual vivimos hoy en día, aquí en la tierra, aquí en Perú, ¿sí? En todas partes del mundo, se requiere 5 sentidos para que el ser humano viva. ¿Sí? Usted ya conoce los 5 sentidos. ¿Ok? Con eso nos identificamos, con eso actuamos, con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que probamos, con lo que olfateamos y con lo que oímos. Los 5 sentidos. Para el reino, hermanos, solamente siente la fe. Y yo. Con la fe basta, hermano, para que tú logres entrar al reino. Y los discípulos, como eran discípulos, ellos ya estaban enseñados, ya estaban entrenados, pues ellos entendían los misterios. Pero los discípulos querían que la gente también entendiera, como hoy en día nos pasa a todos. Lo que yo sé, yo quiero que todo el mundo lo sepa. Lo que Dios me ha dado a mí, yo también quiero que todos lo agarren. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que no todos le entran a esto. No todos le van a entrar. Hay quienes sí, hay quienes no. Amén. Porque en aquellos tiempos era exactamente lo mismo. Y Jesús les dice, no, es que a ustedes sí les he dado a conocer los misterios. Ustedes pueden entender, ustedes pregúntenme lo que quieran y yo se los voy a contestar. ¿Sí? Entonces había dudas. No todos entendían los misterios del reino. Entonces, ¿qué está diciendo este texto, hermanos? Que el reino de los cielos tiene secretos. Y para poder entender el reino de los cielos, estos secretos o estos misterios, se necesita creer. Creer primeramente lo que se te está enseñando. Creer lo que dice la Biblia. ¿Sí? Que tengas fe, hermanos, para que Dios te dé la revelación. ¿Sí? Para que te llueva del cielo revelación y se te abra el entendimiento y puedas entender. Oh, sí. Por ejemplo, a lo mejor muchas veces te ha pasado. A ver, ¿cuántos leen Biblia? Que me lo descubro. Ok, los que han leído Biblia, a lo mejor tú lees un versículo cualquiera, lo lees una vez y no entendiste, mira, esto está en chino, no entiendo nada, pero a lo mejor lo vuelves a leer otra vez y dices, wow, ahora sí lo entendí. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Ok, ¿qué quiere decir? Llegó revelación. O
sea, antes lo leíste y no lo entendiste, no tenías revelación. Ahora sí te está llegando revelación. Eso es revelación. ¿Ok? Esos son los misterios. Si tú lees un versículo y no lo entiendes, pues eso para ti fue un secreto. Eso fue un misterio porque no lo entendiste. Pero cuando llegó la revelación de lo alto, dices, oh, wow, ahora sí se abrió. O sea, se abrió el entendimiento. ¡Pum! ¿Sí? Te cayó la revelación y entendiste lo que Dios quería que entendieras. Ahora, ese mismo versículo lo vuelves a leer al mes o al año y Dios te vuelve a dar otra revelación del mismo versículo. ¿Por qué? Porque la palabra es viva. ¿Sí? Está viva, haz de cuenta que está siendo hablada por el Señor Jesucristo al día, al día, al día. Tú agarras un versículo y le agarras el otro, y le agarras el otro, y el otro. El mismo versículo lo agarramos todos. Y del mismo versículo a cada uno Dios nos puede dar diferentes enseñanzas. Lo podemos entender de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque la palabra es viva. Y nos va a edificar a todos. Ok, eso es revelación. Entonces, los discípulos, hermanos, entendían estas cosas. Pero los discípulos querían que toda la gente también los entendiera. ¿Ok? Y por eso Jesús decía, no, espérense, ustedes preocupense por ustedes, déjame a la gente a mí. ¿Ok? Vamos a una cita bíblica más. Juan 3. Juan 3. Juan capítulo 3. Versículos 3 y 5. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? El reino. No estamos hablando de ninguna denominación. ¿Ok? Juan 3:3 dice. Juan 3:3. Y luego el 5. Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? ¿Qué está diciendo aquí Juan? ¿Quién era Juan para empezar? El apóstol Juan. ¿Ok? ¿Qué estaba diciendo el apóstol Juan? De veras te aseguro, o de veras te digo, ¿sí? Que el que no nace, en otra versión dice, de cierto os digo. ¿Ok? Dice, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del reino otra vez. ¿Ok? Yes. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Primero, el reino tiene requisitos, hermanos. Todo reino tiene requisitos. Pero aquí está hablando de ver el reino. Dice, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver. Diga conmigo ver. Dígalo recio, ver. Ok, entonces está hablando de ver ¿qué? El reino. Escuchen bien esto porque el siguiente versículo 5 nos va a llevar a otra revelación. Aquí no está hablando de entrar al reino. Está hablando de que tú lo veas el reino. ¿Sí? Y para ver el reino, ahí, ¿qué es el requisito? Para que tú puedas ver el reino, ahí mismo lo dice el versículo 3. Hay que nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, el nacimiento de nuevo, hermanos, es un requisito para que tú puedas ver el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, es como el ejemplo que les acabo de poner de la ciudadanía de los Estados Unidos. Tú quieres ser ciudadano de los Estados Unidos, tienes que cumplir los requisitos. O el otro es nacer. ¿Dónde? En Estados Unidos. Y automáticamente ya eres ciudadano de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque naciste. Bueno, aquí está hablando de qué? De un nacimiento. Nazca de nuevo. Está hablando de un nacimiento. ¿Ok? Todo ciudadano, llámese como se llame, y llámese como se llame el reino, tiene que haber un nacimiento. ¿Sí? Tiene que forzosamente haber un nacimiento. Si tú eres ciudadano de Estados Unidos, ¿cuántos nacieron aquí en Estados Unidos? Levanta la mano. ¿Ok? ¿Por qué eres ciudadano de los Estados Unidos? Porque naciste aquí en estas tierras. ¿Sí? Ok, ¿quieres ser ciudadano del reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Es lo que está diciendo el versículo 3. Pero mira lo que dice el versículo 5, ahí adelantito. Dice, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu, dice, no puede entrar. Diga conmigo, entrar. Dígalo recio, entrar. Ahora ya cambió. Ahora ya no dice ver. Ahora dice entrar. ¿Está entendiendo? ¿Y cuál es el requisito para entrar? Dice,
Está hablando Jesús, dice, de cierto os digo, que el que no nazca de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar al reino de los cielos. Está hablando de nacimiento. Entonces hay que nacer de nuevo para ser ciudadanos del reino de los cielos. Como toda ciudadanía en todas partes del mundo. ¿Sí? Y aquí está hablando de una ciudadanía del reino de los cielos. Y para que los que quieren ser ciudadanos del reino de los cielos, tienen que cumplirse varios requisitos. Como cualquier ciudadanía igual. ¿Ok? Y estos primeros requisitos es que tienes que nacer de agua y tienes que nacer del Espíritu para que puedas entrar. Ahora sí dice entrar. En el versículo 3 dice ver. ¿Ok? ¿Cuál es el problema hoy en día en la humanidad, hermanos? Precisamente eso. Que muchos a lo mejor han visto el reino, pero no han entrado al reino. Y no es lo mismo ver que estar adentro. Dice un dicho por ahí en mi pueblo, no es mismo ver los toros desde las barreras que estar adentro. Andar ahí con el capote no es lo mismo. Ok, aquí es lo mismo. No es lo mismo que tú veas el reino de los cielos a que estés dentro del reino de los cielos. Ahora, ¿qué es más importante? Te pregunto. ¿Verlo o entrar? Entrar. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata todo esto del reino de los cielos? ¿Cuál es el objetivo final al último? Bueno, de que un día queremos estar con ese rey. Ese es el objetivo final. Si no hubiera una promesa, hablando personalmente yo, si no hubiera una promesa para mí que me diga que un día yo voy a estar con ese rey, créeme que no hubiera perdido el tiempo. ¿Amén? Pero como si tengo una promesa, quiero que todo el mundo lo sepa y quiero enseñárselo a todo el mundo. No me importa donde tenga que ir y donde diga el Señor me diga, avance, yo voy. Pero yo quiero que se enteren. ¿Me están entendiendo? Sí. Ok, entonces hay que entrar al reino de los cielos. Una vez adentro, hermano, hay más requisitos que cumplir. ¿Sí? Y son más que se tienen que cumplir, como fidelidad y obediencia y cuantas cosas por el estilo, por ahí, que usted ya conoce. Pero que no nos lo han enseñado desde ese punto de vista, por lo tanto muchas veces se cometen errores. ¿Sí? ¿Cuánta gente hoy en día va a una iglesia? La mayoría. Porque es lo que se nos ha inculcado. Y qué bueno que se nos inculque de Dios. Malo fuera que no nos inculcara nada. Qué bueno, independientemente de donde estés. Lo bueno es que conozcas algo de Dios. Eso es bueno. Pero ¿sabes qué? No basta con conocer. Que no basta ni siquiera ver. Hay que entrar. Y para poder entrar, dame esos 20 requisitos para poder entrar. ¿Sí me están entendiendo? Afortunadamente aquí no son 20, son menos. Y más fáciles. El problema es que muchas veces no le queremos entrar. ¿Me están entendiendo? Si tienen preguntas, levante la mano con toda confianza y háganlo. Vámonos a Mateo 6, 9 y 10. Mateo 6, Mateo capítulo 6. Miren lo que dice. Ok, antes de leerlo te lo explico. Juan 3 y 5, lo que acabamos de leer ahorita, te está hablando de ciertos requisitos para que tú entres. No hablamos de los requisitos. Ok, no lo toqué. Después lo podemos ver. Vamos a brincar eso porque de eso puedo sacar una sola enseñanza. Pero una vez que tú ya logras entender eso de Juan 3, 5, y tú cumples esos requisitos, ¿sí? Te digo así rapidito. ¿Cuáles son esos requisitos para entrar? Lo primero es, nosotros lo resumimos así: fe, arrepentimiento y bautismo. Ahí está hablando de nacer de nuevo de agua. Cuando está hablando de agua está refiriendo a un bautismo, ¿ok? Pero lo resumimos así: fe, arrepentimiento y bautismo. Fe es creer, arrepentirte es confesar tus pecados y bautizarte correctamente como marca la Biblia. Con esos tres requisitos tú entras automáticamente y luego pues vienen requisitos. Digo la palabra requisitos por mencionarlo de alguna forma, porque hice la comparación de Estados Unidos que eran requisitos. O sea, ¿me entienden? Estoy mencionando esa palabra. Te aclaro porque muchas veces cuando hablamos de requisitos, no, requisitos, no, ya no trae requisitos. No, es alguna por mencionar una palabra, ¿ok? Pero igual vale la pena, pues está hablando de la vida eterna. ¿Quién no quiere cumplir requisitos para entrar ahí? Vale la pena.
Ok, una vez que tú cumplas esos requisitos para entrar al reino de los cielos, mucha gente hoy en día está viendo el reino, pero no ha entrado. Aunque esté dentro de una iglesia y esté alabando, glorificando y danzando y hablando en lenguas y todo eso está bien, hay que hacerlo, porque es para Dios, está bien, pero muchos demás la están viendo. No han logrado entrar, porque no han logrado cumplir los requisitos. Pero bueno, ok, una vez que tú cumples esos requisitos, ahora sí, con toda confianza, ahora los discípulos otra vez, estos discípulos de la hombre, te la gastaban bonita, ven para acá otra vez, venga Jesús para acá. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Ok, lo leo. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 6, versículo 9. Y ahorita usamos otra vez a Jesús de ilustración. Ok, dice el 9. Ustedes. ¿Quiénes ustedes? Estas palabras son de Jesús. Ustedes. ¿A quién le está diciendo Jesús ahí? Jesús está diciendo a los discípulos. Ustedes. ¿Sí? Jesús están hablando los discípulos con Jesús. Ok, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes. ¿Sí? Ustedes deben orar así. O sea, Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Ok, y luego dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea, esto hasta de memoria lo sabemos mucho, ¿no? Esto se da cuenta que es el pan de todos los días. Ok, versículo 10 dice, esto es bien importante, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra dice como allá en el cielo. Ok, te lo explico. Haz de cuenta, si usted lee más para atrás ahí, versículo 8, 7 y 6, usted se va a dar cuenta que los discípulos le hacen otra pregunta. Le hacen